Bueno, ya a las 8:32. Boca tiene ya nuevo jugador. Sí, nuevo atacante. Es Ener Valencia, el ecuatoriano que llega proveniente del fútbol mexicano de Pachuca, para ser exactos, un jugador de 36 años que tuvo participación en el Mundial recientemente con la selección ecuatoriana, que no marcó gol en ese Mundial y que es la gran esperanza entonces para el vasco Arruabarrena, un jugador que llega libre. Se espera que hoy viernes llegue acá a la ciudad de Buenos Aires para presentar exámenes entonces el día de mañana. Un contrato que se va a firmar por 18 meses, esto hasta finales entonces de 2027. Una negociación que venía también con algunos inconvenientes, se liberaron algunos cupos para Boca y esto permitió la llegada de Ener Valencia, que estuvo cerca también de llegar a Talleres, porque él tiene un vínculo importante con Jorge Sampaoli. Bueno, Jorge Sampaoli aparentemente lo habría llamado, pero su interés fue Boca. Fue pedido puntual del entrenador, teniendo en cuenta la lesión también de Adán Vareiro, el tema lumbar, no se sabe hasta cuándo Vareiro va a estar sin actividad, así que bueno, se suma ya a la lista de refuerzos de Leandro Lozano, de Álvaro Montero y también de Sebastián Villa. Informaba el club ayer, Ener Valencia va a firmar contrato por 1 año y medio y se cree que el sábado va a estar acompañando a la delegación de Boca en el partido que tienen ante Vélez, que recuerden, se va a hacer también en condición de, o sea, sin estar en la Bombonera me refiero, porque va a volver a jugar en cancha de Huracán. Un hombre que pasó por el fútbol europeo, que estuvo también en Brasil, que estuvo recientemente en Pachuca, 8 goles en 22 partidos, y él se despedía también de Pachuca a través de una publicación en Instagram, así que todo se va haciendo, ¿no?, de manera cada vez más oficial. Va a ser el segundo ecuatoriano en la historia en vestir la camiseta de Boca, lo había hecho Raúl Pavito Noriega, esto en el año 93, así que Raúl Pavito Noriega, tenés razón. Va a ser el segundo ecuatoriano que va a vestir los colores del equipo Ceneice. Y también hay otra novedad respecto a Boca, una particularidad que tiene que ver con su siguiente rival, que es Recoleta, ¿no? Recoleta, rival de Boca por Copa Sudamericana. Bueno, Luis Vidal es el presidente de Recoleta, tiene 52 años y está a la espera de la Asociación Paraguaya de Fútbol para poder ser inscrito como jugador de cara a esa serie que tienen por Copa Sudamericana. Jugó de manera oficial hasta los 50 años, marcó goles, fue campeón también y ahora se desempeña como presidente del club. Y le dijo al diario Olé en una entrevista: si llegamos a una Copa Internacional quiero jugar 15 o 20 minutos. El año pasado el entrenador me hizo entrar cuando faltaban 3 y quedó la sensación de que había ingresado únicamente por ser presidente. Ahí lo estamos viendo en pantalla. A partir de ese momento se creó en Paraguay una regla para evitar que los dirigentes pudieran tener algún tipo de minutos a nivel profesional, y cuando él se entera que en Conmebol no está esa regla, bueno, pide entonces la inscripción. Se abrió esta ventana para poder inscribir nuevos jugadores a partir de esta instancia en Copa Sudamericana y está a la espera de lo que diga entonces ya la Asociación Paraguaya de Fútbol, si es que se lo permite. Han matado en un robo en La Matanza un chofer de una app de viajes. Dice sí. La Nación esta mañana en tapa. Esto sucedió en el día de ayer. Recuerden que el fin de semana habían matado a otro en Mar del Plata. Fue uno de los 3 crímenes de los que conmocionó a la ciudad. Sí. Bueno, mientras tanto ocurren estos temas casi sistemáticamente. En la tapa de Popular dicen que hay 80 robos al día a choferes de app en el AMBA, solo en el AMBA. 80 robos por día, lo cual estaríamos dando cuenta de prácticamente casi 4 robos por hora. Este último, ¿dónde fue exactamente? Dice La Barrio. Matanza. En La Matanza. En La Matanza, efectivamente. Una vez más. En una situación cada vez más complicada. En un rato vamos a hablar del tema de los chats que han complicado a las exfuncionarias de la ANMAT y las menciones explícitas a Mario Lugones, el ministro de Salud. Muy gravoso. Todo en la cuestión fentanilo. Recuerden que a ambas se le dictó la prisión preventiva. A una de ellas se le concedió la domiciliaria después del pago de una fianza de 75 millones de pesos. Y después vamos a profundizar en eso que hablaste, Juli, sobre lo que están previendo las consultoras de cara a la inflación, el crecimiento económico, el nivel del dólar, de cara al futuro, y la reversión de expectativas que mostró la encuesta de los empresarios de IDEA, que aparecen más optimistas, digamos, respecto al futuro en la Argentina y que se conoció ayer. Pero está en línea Daniel Sapsay, que es abogado constitucionalista, y con él queríamos conversar en el transcurso de esta mañana a propósito de lo que está ocurriendo en la justicia, los casilleros que se van llenando, los nombramientos que el gobierno impulsa y todos los debates que se ciernen sobre la Comisión de Acuerdos del Senado, que va a tener la semana próxima muchas presentaciones de jueces, fiscales, defensores que el gobierno quiere sumar a la justicia y que el Pleno del Senado deberá naturalmente aprobar en los próximos 15 días. Doctor Sapsay, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. Paulino Rodríguez, Julieta Tarres lo saludan. ¿Cómo andan? Buen día. Bien, ¿cómo está Paulino y Julieta? Muy placer bien. hablar con ustedes. Lo mismo digo. ¿Qué está viendo? Primero,
hay un hecho que es insoslayable. No se le puede pedir celeridad a la justicia si no se la dota de instrumentos, si no se le imponen recursos, si no se le nombran los cargos, si no se llenan los casilleros, ¿correcto? ¿Comparte? Sí, por supuesto, absolutamente. Lo mismo pasa con las universidades, con todas las instituciones de la cultura, de la ciencia, etcétera. Eso es la base de todo esto. Y sobre el texto de que no hay recursos o de que se quiere a toda costa defender el equilibrio fiscal, en realidad se están destruyendo cuestiones fundamentales para un Estado republicano. En cualquiera de los casos respecto a la justicia, ¿cómo está viendo el proceso de selección, lo que está ocurriendo, lo que está ya articulándose, lo que el Senado ha votado, más de 100 pliegos, por otra parte, muchos de los cuales ya están puestos en práctica? Mire, los puestos están para ser llenados, las vacantes todavía son muy numerosas. Así las cosas, eso no quiere decir que uno tiene que estar de acuerdo con cualquier nombramiento, ¿no es cierto? No, claro, correcto. Creo que hay varios de los nombramientos que se hacen que no me gustan para nada. Ya en su momento yo me puse de manera bien potente, y no fui el único, contra la designación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no es cierto? Ahora se habla de que podría ser Procurador General de la Nación, que es un cargo importantísimo, es decir, el fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual sería también horroroso, digamos así. Esta vez el cargo más importante es como ser ministro de la Corte, ¿no? Así que está bien que se llene, pero como vuelvo a decir, pero no que se llene de cualquier manera. Bien, ¿y cómo debería, según usted, ser la forma más transparente y más constitucional o más institucional para nombrarlos? Bueno, la forma más transparente es que se haga a través de concursos que sean realmente justos e igualitarios, que desaparezca las situaciones frente a esa famosa entrevista, una vez que ya está el orden de mérito y que sabemos que sirve para acomodar a amigos, ¿no es cierto? Y sí, alguien que está bien atrás, en el 15 o 16 lugar, como hemos visto muy frecuentemente, y no solo con este gobierno, ¿eh? Sí, después de la entrevista, de manera curiosa, pasa al segundo o al primero y es juez. Eso me parece espantoso. Pero de todas maneras, más allá del concurso, entiendo que el presidente los tiene que nominar. Entonces siempre va a haber una selección ahí. Lo que primero le dije a Paulino, sí. Los cargos están para ser llenados. Sí, no pueden persistir durante años vacantes. Mire lo que pasa en Procuración General de la Nación, más allá de que Casal me parece excelente, sí. Es un transitorio que ya hace cerca de 8 o 9 años que está en ejercicio y ha atravesado a 3 presidentes, ha atravesado las gestiones de 3 presidentes ya. Claro. Daniel, como siempre, un enorme gusto y placer. Hasta la próxima. Ha sido para mí también. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas un abrazo. Gracias. 8:40 en la mañana, García Cuerva está realizando la bendición de las herramientas de trabajo a esta hora en San Cayetano, donde se pide por paz, pan y trabajo. García Cuerva a esta hora es una imagen, una postal. Está haciendo la bendición en las afueras. Multitudinario todo lo que está pasando allí en la zona de Liniers. La misa central va a ser a las 11 de la mañana. Es uno de los capítulos de este viernes. El sol acompaña, el clima también, lo que ayer tal vez jugó en contra en muchas de las marchas que se hicieron. Hoy juega todo a favor, es un día que mate en mano, abrigado. Probablemente, ahí está, la bendición es un hito, ¿no? Y es García Cuerva quien está haciendo la bendición de las herramientas de trabajo a esta hora, insisto, en San Cayetano. Bueno, Juanquito, ¿andás bien vos? Perfecto. Bueno. Me ocupa ese tema. No, ¿Viste lo que pasó con Aerolíneas? ¿Querés que te lo cuente, Juli? La primera vez en la historia que paga impuesto a las ganancias. Entonces. Y eso es por una sana administración. Plata. Ah, bien. Eso significa que después es un superávit. Claro, exacto, muy bien. De más de 230.000 millones de pesos. Me di cuenta solito, esto es muy importante. Bien, estás aprendiendo, te das cuenta. De a poquito. Una gran palabra técnica. Te quedás esta mañana, te quedás a la mañana acá ya y me en 4 años un experto. Ahora la meto en todos lados. Voy a comprar al súper de la estación de servicio, ahora tengo que pasar, le digo, escuchame, ¿cómo está este carramelo? ¿Está con superávit? Ayer estuvo Fabián Lombardo con Luis Caputo, el ministro de Economía, y se confirmó un anticipo que vimos acá. Juli, ¿te acordás que te dije, mira, Aerolíneas va a girar utilidades por primera vez? Bueno, se confirmó. Y me parece muy saludable. Y es parte de un gobierno que convive con situaciones no agradables, con situaciones de muchos defectos y con situaciones que efectivamente hacen a una calidad en términos de gestión de empresas descentralizadas
que por cierto está en el haber, que es un mérito. Ahora, fíjate lo que logró, yo no sé si fue el gobierno o la administración nueva que puso el gobierno, pero finalmente lo que lograron fue contrarrestar a los gremios, que era lo que hacía perder plata a la compañía por no volar. O sea, cada paro implicaba aviones en tierra. Y los aviones en tierra por minuto pierden plata. Correcto. Bueno, hoy Aerolíneas es de las pocas aerolíneas que funcionan en la Argentina que cada tanto tienen un evento climatológico y por eso tienen que demorarse, pero en general no se demoran. Uno saca un pasaje con aerolíneas y sabe que si no es el clima, difícilmente Exacto. no vuelas. Antes, ¿cómo era? Te sacabas un pasaje y no sabes si ibas a subir. Exactamente. Primer hecho que modifica radicalmente. Después, Fabián Lombardo tiene más de 13 años en la compañía. Bueno. Y tenía el mito de haber sido, o el mote de haber sido camporista. Creo que el gobierno recogió el guante como corresponde, observó. Sí, lo dijo, dejaron mirá, trabajar. era un técnico. Lo dejaron Y trabajar. efectivamente eso ayudó, porque es alguien que viene. Es como Marín. Marín, ¿cuántos años hace que está en la industria del petróleo? Estuvo Desde con Techín. Techín y después... 30 años, qué sé yo. Exacto. Hicieron como un pase, como Correcto. si lo hubieran contratado otra compañía, pero bueno, lo Pero fuiste a buscaron. buscar, claro, correcto, alguien que es un técnico, un Exacto, especialista. sí. Lombardo era gerente comercial, ¿no es cierto? Exacto, De aerolíneas durante sí. muchos años. Con lo Aparte cual, un tipo sabía que vio venta. todo, que sabía los números, dónde salía, dónde entraba, y eso a él le da como la experiencia para saber qué tocar y no tocar. Yo me acuerdo de una época que habían hecho una denuncia en la era Isela Costantini, que la plata, ¿sabes por dónde se iba? ¿Por dónde? Por las cajitas de alimentos que se repartían en los pasajeros, que le habían hecho un contrato con Spolsky. Imagínate lo que te estamos hablando. Y cuando encontraron que el contrato venía por ahí y que Balcar se les daba, y digo la marca porque era en ese momento la empresa que proveía el Los alimento. alfajores, que son la competencia de Habana en Mar del Sí, Plata. claro, que en realidad ni siquiera eran alfajores, eran una barrita con un alfajor, ponele, y no sé qué cosa, y ahí se les iban cientos de miles de dólares que no podían cortar hasta que un día dijeron, bueno, mira, los vuelos de determinada trayectoria van a tener alimentos, y no, porque le carga peso al avión, es más combustible, es gasto para la compañía y el pasaje no cubre ese refrigerio. Bueno, empezaron a achicar esos gastos y empezaron a lograrlo de a poco. En cualquiera de los casos uno puede siempre tener observaciones o lo que sea, pero acá hay un hito histórico. Por primera vez distribuye utilidades y por primera vez paga impuestos a las ganancias. El resto de los impuestos naturalmente los pagaba en tiempo y forma, de manera Y que no religiosa. hubo que privatizarla. Es fundamental eso. Bueno, porque el gobierno en principio lo que dijo, la quiero vender. El Sí. Congreso fue el que bloqueó esa venta, como la del Banco Nación y otras empresas que consideraron estratégicas. De lo contrario, por ahí el gobierno lo hubiera vendido. Bueno, esto demuestra que independientemente de si la gestión es pública o privada, las cosas pueden funcionar, Exacto. administre uno o administre otro. Que no es necesariamente que todo tiene que ser privado y el Estado tiene que ser reducido a la mínima expresión. Lo que tiene que ocurrir es que quien administre con vocación de servicio público lo público, Sea transparente, sea claro. exactamente, y probablemente esté bien pago. Sí, seguramente. Porque Lombardo no gana 4 ni 5 millones de pesos. Tampoco Marín. No. Y eso también es un incentivo. Y, uno no está pidiendo que el presidente gane 50 o 60 millones de pesos. No, nosotros Pero dos es seguramente deseable. ganamos más que el presidente. Pero es deseable. El punto es que en este caso yo creo que Después todo el resto no lo tiene que que hacer. se entendió es que los gremios decían, si nosotros seguimos tirando de la soga, esto se va a privatizar y no nos conviene. Entonces dieron un paso al costado, no digo que no reclamen. Reclamen, pero cuando es necesario reclamar, no reclames Y yo todo. creo que hubo mucha muñeca también de la nueva También. conducción de Aerolíneas, porque eso fue en acuerdo con... Vamos a hacer una pequeña pausa, Sí, nos sí, envalentonamos. ¿Pero te quedó claro lo de Aerolíneas? Sí. Porque es un tema, qué sé yo. Siempre hablamos de pali. Bueno, en alguna tenemos, ¿viste? Te envalentonaste. Para Me gusta cuando usas el verbo envalentonar. No ¿De dónde existe, ¿no? viene? A ver. Sí, sí, ¿cómo no va a Sí, ¿Cómo lo va a ¿existe existir envalentonar? Sí, que señor? existe. Mirá el sol lo que es. En Colombia. Mirá el sol lo que es, 8:45. Dale. Now. Babysec Ultra Soft tiene cintas reajustables, cintura elastizada y protección día-noche para que tu bebé duerma tranquilo y sequito. Perdón, acabo de ser mamá y la que duerme poco soy yo. ¿Querés que hagamos otra? Tranqui, quedó perfecta. Babysec Ultra Soft. Lo estás haciendo bien. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie, La actualidad en un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. Presenta el clima William Hope. Desde hace más de 50 años, cuidando la salud de las principales empresas del país. Te contamos cómo va a estar el clima para que estés siempre listo.
Querido Ezequiel Marcusi, buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Paulino? ¿Qué tal? Bueno, acá estamos, transitando ahora un periodo completamente diferente en cuanto a condiciones meteorológicas, porque realmente se nota mucho cómo ingresó aire frío a todo el país, básicamente. Hay heladas en gran parte de la provincia de Buenos Aires, sectores de la provincia, por ejemplo, como Coronel Suárez o la zona, mencionaban Balcarce, cerca de Balcarce también hay temperaturas que caen un poquito por abajo de los 0 grados. Y bueno, y en Ezeiza la sensación térmica está apenitas por arriba de los 0,2 es la sensación térmica en Ezeiza en este momento. Mirá vos, Para tener una... Frío. Sí, se nota bastante, Y estos, como hablamos en el primer contacto, estos ingresos de aire frío hacen que el ranking de temperaturas quede un poquito raro. Fíjate que Comodoro ahora tiene temperaturas mayores que en la ciudad de Buenos Aires, 6 grados, 2 décimas Comodoro, así que... La ciudad del viento. Bueno, sí, pero bueno, después se va a acomodar a lo largo de la jornada. Pero bueno, entramos en un periodo con temperaturas mucho más bajas y que se va a mantener por varios días, por debajo de lo normal para lo que es agosto, porque vamos a tener máximas en torno a los 13 grados durante el fin de semana, pero incluso el domingo puede ser que tengamos hasta temperatura, el ingreso de más aire frío de la región, entonces las temperaturas pueden incluso bajar un poquito más. Así que de acá hasta por lo menos avanzada la semana que viene, mediados de la semana que viene, piensen en todos los abrigos que tienen a mano porque los van a usar, van a ir turnando abrigos, máximas que no van a pasar los 13, 14 grados. Tal vez algún día superamos un poquito en la ciudad los 14, 15 tal vez, pero eso va a ser mucho, Así que se vienen días fríos con mínimas bajitas y máximas que van a estar en torno a esas marcas, 14 como mucho, 15 en algún momento puede ser como un regalo, solamente eso. Y hoy en todo lo que es el oeste del país, bueno, sigue habiendo alertas meteorológicas, En principio el alerta más importante tal vez es por nevadas sobre el oeste de Río Negro y sur de Neuquén. Hoy durante gran parte de la jornada va a estar nevando y después todo lo que es zona cordillerana, bueno, con alerta por vientos sonda, sobre todo de San Juan hacia el norte y nevadas en la zona cordillerana de Mendoza y de San Juan. Impecable ese, como siempre. Enorme abrazo. Hasta luego. Ezequiel. Presentó el clima William Hope. La cobertura médica que eligen las principales empresas del país, sea cual sea el pronóstico. Que tus planes no se detengan. ¿Dónde estamos? Tu actualidad no se detiene. Llegó Kicillof a San Cayetano, el único gobernador que estuvo ayer fuera del Congreso, por otra parte en medio de la marcha para oponerse a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. No fue el único presente, después hubo muchos intendentes. Hay una imagen, una foto con el bloque de senadores del justicialismo, de intendentes de distintas extracciones, donde estuvo Federico Termín de Lomas, donde estuvo Federico Dachával de Pilar, donde estuvo Gastón Granados de Ezeiza, entre otros. Me parece que hubo una puesta en escena de algunos sectores. Bueno, hoy está Kicillof a esta hora en Liniers. Dijo, vengo a sumarme y vengo a acompañar. Claro. Definición del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que está intentando capitalizar políticamente. Yo creo que lo desgasta una campaña tan anticipada. Pero bueno, él está intentando generar la sensación de que es el único competitivo para ir por la presidencia dentro del peronismo. Al cual no le sobra nada tampoco y está muy desgastado también. Y cuya sociedad parece no querer volver al pasado, y Kicillof, independientemente de que intente interpretar una música distinta, como está de moda decir, y que tenga diferencia con Cristina Fernández de Kirchner, para la inmensa mayoría de la gente es el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, es el hijo político putativo de Cristina, a quien Cristina ungió gobernador de la provincia de Buenos Aires durante 8 años, acompañó, cobijó, y expresa en términos de ideología mejor que muchos la ideología de lo que el kirchnerismo representa, con un Estado presente, con la idea de... Entonces, da la impresión que le va a costar todo eso. Está acompañado, por lo que veo en las imágenes, por el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. También es cierto que hay un colectivo muy grande que estoy viendo en las imágenes, se está movilizando hacia Plaza de Mayo. Muy importante, hacia Plaza de Mayo. O sea, hay dos cuestiones que están gestando la información en la ciudad de Buenos Aires a esta hora. Lo que pasa efectivamente en San Cayetano, en Liniers, donde la misa central se va a oficiar a las 11 de la mañana, y lo que está ocurriendo con un colectivo muy grande de distintas organizaciones camino a Plaza de Mayo para probablemente pedir por paz, pan, trabajo, y hacer una marcha más bien contestataria al gobierno nacional. Bueno, metámonos de lleno en los mercados. ¿Qué está pasando, Juli, a esta hora?
Asia está en este momento heterogénea. Estoy viendo, mirá, por ejemplo, Japón y el índice Kospi, que son los dos principales de Asia, están en baja, pero está subiendo China. Esto no es demasiado llamativo porque justamente los valores son bajos, hay que esperar a ver cómo cierra. Europa, que en este momento está abierto y va a cerrar al mediodía, está prácticamente todo en verde, salvo Estocolmo, que no tiene demasiado peso en la cantidad de índices que tienen los países de la Unión Europea, pero el problema es América, que sube la volatilidad y caen todos los índices, a pesar de que ayer fue incluso un mal día para los mercados, y antes de ayer había sido un día más o menos, te diría. La volatilidad sube 0,2, todos los índices bursátiles principales están a la baja, incluso está igual el dólar, pero caen el Bovespa y el Merval por más de 1,5% promedio. Cuando vos revisás qué es lo que pasa, te dicen la incertidumbre. El petróleo no sería la explicación porque está cotizando en $81 por barril y baja 1,7% en lo que va de la madrugada. Si miramos en el último día, vamos a ver que hubo una caída profunda entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana, que cayó prácticamente $2-3 y se mantuvo prácticamente en esos niveles durante la noche. Vamos a ver a las 11 cuando abra. Esto es posible porque todavía no hay definiciones respecto al acuerdo de paz que tiene que cerrar Trump con los representantes de Teherán, del gobierno de Irán. Hay mucha incertidumbre en ese sentido. Las tecnológicas siguen con el mismo problema de falta de semiconductores y de chips. Eso está haciendo que las compañías que venden estos productos o que tienen contratos con otras compañías tecnológicas estén en pérdida hoy y en los últimos días. Si miramos, por ejemplo, compañías como Nvidia, vamos a ver que en los últimos 5 días, 7 días tuvieron pérdidas, pero que en el acumulado del año, cuando miramos year to date, tienen todas ganancias. Por ejemplo, Nvidia lleva ganando en el año 15 puntos, Apple 15 puntos, Google lleva ganando 13 puntos, Microsoft es la que menos gana, 3,2 puntos, y esto significa que tiene que resolver algo con su servicio de inteligencia artificial. Y después tenés las que son puras, las tecnológicas que tienen contratos con las empresas de inteligencia artificial como AMD, Intel, Cisco. Todas esas están ganando más de 100% en el año. Llevamos menos de 8 meses, son 7 meses, recién empezando agosto. Quiere decir que esas compañías van a terminar arriba, las compañías tecnológicas, que son las de servicios, van a terminar heterogéneas, y las compañías minoristas son las que van a salvarle las papas a las de servicios, justamente porque son las de valor, las que la gente busca como refugio más allá de lo que pasa con los bonos. Mientras tanto, y todo esto ocurre, y muy bien cuenta Juli, con nuevos decretos y tras el revés en la Corte, Trump vuelve a la carga contra la ciudadanía por derecho de nacimiento en los Estados Unidos. Y es un tema, yo diría, no menor, porque... Así como en Argentina, el que quiere ser argentino nace donde quiere, el que quiere ser norteamericano tiene que nacer en suelo americano y depende. El decreto firmado busca hacer un ajuste en las normativas previas. Está en, ustedes recuerdan, una de las enmiendas, que es la enmienda 14, si mal no recuerdo, de la Constitución norteamericana, donde meses atrás la Corte ya había bloqueado una orden que pretendía suprimir el derecho de suelo para los hijos de inmigrantes en situación irregular, una medida que, de haberse implementado, habría afectado a aproximadamente 250.000 niños por año. ¿Qué es lo que ocurre? Vos tenés un inmigrante ilegal en tu país, pero ese inmigrante ilegal gesta un bebé y nace ese bebé bajo suelo norteamericano. Sí. Por lo tanto, en simultáneo, independientemente de si es legal o ilegal la madre y el padre, el bebé pasa a ser el niño norteamericano por nacimiento. ¿Eso es Trump en todos los quería países cambiarlo, o no? en la Casi inmensa todos, mayoría. sí. Con lo cual, definitivamente, Trump quiere invalidar esto. La Corte le dice, es una enmienda constitucional, usted no puede cambiar eso. Eso fue lo que falló la Corte. Bueno, quiere volver a hacer alguna modificación al respecto. ¿Sabes qué? En donde no pasa, por ejemplo, lo sé porque tengo el caso de una amiga en Alemania. Ah, si nace un bebé en Alemania. Su hija, una de sus hijas, nació en Alemania, pero su hija no es... no tiene papeles, pero no tiene nacionalidad. No tiene nacionalidad alemana. ¿Pero por qué? ¿Porque ella estaba inmigrante ilegal? No. Ella tenía todos los papeles, tenía pero no había sido nacida en Alemania. Porque no nació en Alemania, digamos. Claro. No, su hija nace en Alemania. No, pero la madre. Ah, claro, no. Es pero... por una cuestión de sangre, sí, o sea, como sí, no sí, es... también, exacto. Sí. ¿Y es lo que quiere hacer Trump? ¿Pero el padre no era alemán tampoco? No. Claro. Qué raro igual. Porque están viviendo, nace en ese territorio, sí, claro, pasa a ser ciudadano de ese territorio. Bueno, ¿dónde nació? ¿En Alemania? ¿Y qué? ¿Es ciudadano? No. Pero es como cuando nacen en un avión, ¿viste? ¿Cómo lo escribís? Le pregunto porque tiene una hija que nació acá y tiene otra que nació en Alemania. No, debe haber otros países, no los conozco, pero sí, son políticas de Estado, qué sé yo. 8:57 en la mañana.
Now. Información para avanzar. Now. 97.9. Bueno, hay un tema a esta hora de la mañana que irrumpe en escena y que yo creo que va a ganar protagonismo y que va a tomar fuerza y que va a generar también una discusión y una polémica, no hay manera de entenderlo desde otro lugar. Tiene que ver con lo que ha confirmado el embajador Peter Lamelas sobre lo que está sucediendo en la embestida para con la CALF, que es la cooperativa de electricidad, pero no solo de electricidad, de la ciudad de Neuquén capital. Lo que ha ocurrido es que advirtió el embajador a los directivos de la cooperativa que estaban estableciendo relaciones con miembros de la compañía Huawei, que es una compañía china, para sumarla a la prestación de servicios, que efectivamente es una cuestión de seguridad nacional para los Estados Unidos, la Argentina y para las empresas energéticas que están invirtiendo en Vaca Muerta y Neuquén. Parece querer decir Lamela, cuidado porque nosotros podemos retirarnos de las inversiones allí, y que todos están dispuestos a ayudar para identificar empresas y proveedores confiables y seguros, pero no de China, porque entiende y advierte que estas empresas tecnológicas chinas recopilan datos para el Partido Comunista. Lo dice el embajador norteamericano Peter Lamelas. ¡Wow! Fuerte, ¿no? Obviamente que Lamelas ya vino a confirmar que envió una carta, que envió mensajes de WhatsApp, mejor dicho, en los que avisaban posibles revocaciones de visado a los integrantes de las cooperativas que fueran parte de estos acuerdos, y que esto es parte de la política como embajada que tiene Estados Unidos en la Argentina. Igualmente, a la par ofreció asistencia para evaluar alternativas tecnológicas de empresas norteamericanas, pese a que no comunicó objeciones sobre la empresa oriental en su carta oficial. Desde la Embajada de China emitieron un fuerte comunicado al respecto contra su par norteamericano, como ustedes imaginarán. Tras el reclamo de Estados Unidos, la empresa de Neuquén intimó al embajador Lamelas y elevó su reclamo a la Cancillería. Le está pidiendo a la Cancillería que intervenga. Entiende que es una inapropiada injerencia en temas comerciales. FACE, la entidad que nuclea a las cooperativas en la República Argentina, envió una carta al embajador pidiendo un encuentro, invitándolo incluso a visitar la sede de la entidad, y salió con un comunicado respaldando, que lo tenemos para poder mostrar, a la propia CALF. Esto ocurrió anoche a última hora. Un comunicado que además, el de FACE, lo que está mostrando, lo que está diciendo, lo que está sugiriendo en uno de sus párrafos, es que las cooperativas no responden a intereses corporativos ni a estrategias geopolíticas. Pongamos el comunicado de FACE para los que nos miran en la pantalla de Canal 85 de Flow y en YouTube. Responden exclusivamente a sus asociados, quienes democráticamente eligen a sus autoridades y orientan sus decisiones con un único objetivo: brindar servicios públicos eficientes, sostenibles y de calidad para las comunidades a las que sirven.
En ese marco, reafirmamos el derecho de nuestras entidades asociadas a desarrollar sus procesos de contratación y planificación estratégica dentro del marco de la legislación argentina, adoptando decisiones sobre la base de criterios técnicos, económicos, financieros y de calidad de servicio. Este es el comunicado institucional de FASE, una entidad que nuclea las cooperativas en todo el país y que tiene a José Álvarez como su titular, mendocino. Escaló muy fuerte. Lamelas dio una entrevista a Infobae y en ese sentido, el propio Peter Lamelas, embajador, insisto, de los Estados Unidos en la Argentina, manifestó que era estratégico el área y que las empresas tecnológicas chinas recopilan datos para el Partido Comunista. Yo creo que esto va a escalar hasta un nivel muy alto. De vuelta, la cooperativa de electricidad y de múltiples servicios de Neuquén Capital toma la decisión de cómo recepciona inquietudes, tiene contactos, establece políticas de relacionamiento con distintas compañías que pueden ser proveedoras para un mejor servicio, de hablar con la gente de Huawei. Estamos hablando de un jugador gigante en el mundo. Esas conversaciones ameritaron que por WhatsApp el embajador amenazase a las autoridades de revocarles las visas a estos dirigentes que negocien con Huawei para no poder entrar a los Estados Unidos. Y ratifica el propio Lamelas ayer que esos mensajes de WhatsApp en los que avisaban de estas posibles revocaciones de visado forman parte de su política como embajada, pero que pone a disposición las empresas norteamericanas que suplan o que hagan lo que podría hacer Huawei. La cooperativa dice, mire, no nos rigen las motivaciones geopolíticas o intereses corporativos en nuestras contrataciones. Nos rigen la calidad de la prestación del servicio y por lo tanto elegir los mejores proveedores en términos de calidad, precio y demás. En ese contexto es que la empresa intima al embajador, eleva el reclamo a la Cancillería, la entidad que nuclea las cooperativas le envía una carta al embajador, también sale en respaldo de CALF, y el embajador le pide una reunión al presidente de CALF tras la advertencia que le hizo, mientras la embajada china protesta por la injerencia en asuntos extra diplomáticos que Estados Unidos tiene para con una cooperativa en la Argentina. Fue tapa de Clarín ayer, el tema explotó hoy, está en todos los portales. Me parece que es un botón de muestra de esta batalla geopolítica que es la que nunca podemos perder de vista respecto a lo que está sucediendo en el mundo, el apetito y el interés particular por las tierras raras que tienen tanto China como Estados Unidos, que Argentina las posee en varias provincias, y lo estratégico de Argentina y de alguna región particular en la Argentina, como la Patagonia. Porque si una cooperativa en el norte del país o en algún otro lugar hubiera buscado un acuerdo con Huawei, probablemente no hubiera generado la reacción que genera ser la cooperativa de la ciudad de Neuquén Capital, corazón, a la postre, al final del camino, por cercanía, de la formación geológica denominada Vaca Muerta, que tiene un interés estratégico para los Estados Unidos. Me parece muy descriptivo del clima de época en el que transitamos. 9 y 8 en el país.
información que acompaña el avance de tu día. En ratito les actualizamos todo esto que habíamos generado como polémica de quienes tienen derecho a la ciudadanía, a la nacionalidad cuando nacen en un determinado país. En un ratito vamos a hacer todo eso y en un ratito también nos metemos de lleno en lo que está pasando con algunas de las variables económicas de las cuales estuvimos hablando hace un ratito. Pero hablemos del Chiquitapia que habló ayer. Porque habló en exclusiva con TIC, tocó muchos temas el Chiquitapia, hay que decirlo, tema mundial, selección argentina, Lionel Scaloni, etcétera, y dio claridad también acerca de ciertas cosas. Primero habló de Lionel Scaloni, ¿no? De lo que él quiere que siga, por supuesto, a cargo de la selección argentina, el entrenador argentino. Plan A, mi plan B, mi plan C es Scaloni. Yo no lo puedo tener al gringo encadenado si él siente que no tiene las ganas necesarias o que no tiene quizás alguna proyección superadora. Al contrario, yo quiero que él esté bien y por todo lo que nos dio a nosotros, todos tendríamos que querer lo mismo. Aunque nos duela y aunque digamos, después de la escaloneta, ¿quién? Le da libertad, pero no se la da. Exacto. Es como mi plan A, mi plan B, mi plan C es Scaloni. Pero lo ahora, pero si él se quiere ir, bueno, no le podemos decir que no. Y es que claro, está bien. No hay se manera. supone que tiene contrato hasta fin de año, ya llega una jornada, una fecha FIFA que es bastante amplia, así que bueno, ahí todavía se apunta que esté Scaloni, que aparentemente habría dicho que después de septiembre quiere sentarse a charlar otra vez, a ver qué ocurre con su futuro. Del tema del Mundial de 2030 también hizo referencia, ¿no? La manera en la cual AFA está trabajando para tener un poco más de compromisos. ¿Cuál es el partido más importante de los mundiales? El primero y el último. Nosotros hoy tenemos el primero. Y estamos trabajando para tener una fase completa, con 0 costo. Al Estado le sale 0. Trabajando para tener una fase completa. Una fase completa, para que el Mundial del 2030 sea con 64 equipos y poder tener una fase completa. ¿Qué significa que es el más importante el primero y el último? O sea, que son los partidos más relevantes. El de la inauguración para él y el de la final. Ah, es lo que le representa, no por estadística. No, son los partidos quizás los que más llaman la atención. Okay, todo el mundo está viendo la ceremonia inaugural, ve ese compromiso. La apertura, exacto. Y claramente la final para saber quién va a ser campeón, ¿no? Y se está trabajando entonces para tener una fase completa acá, que no sea solamente el tema de un partido y que luego se traslade a España, Marruecos y Portugal, como lo habíamos dicho, ¿no? Se mostró bastante molesto también con las críticas que se le vienen haciendo a la selección, habló también de estas conspiraciones, decía, siento como que no están contentos y la gente disfruta cuando Argentina le va mal y este tipo de cosas, ¿no? Porque él tenía como esa sensación. Y acerca del episodio de la bandera de Malvinas, dijo que fue un gesto 100% que nació en la gente y que hasta hace algunos días no había de parte de la FIFA ninguna nota de sanción y llamado de atención formal hasta que ya llegó un expediente, hasta que ya fue un expediente que llegó, bueno, pues quizás alguna sanción llegue un poco más adelante. ¿El expediente vale plata o qué? Puede ser una sanción, sí, económica. Económica, probablemente, sí. Probablemente. Bueno, de Lionel Messi, para él, o para el Chiquitapia, dijo, fue el mejor jugador de la Copa, es el elegido realmente por esta selección, por este grupo, lo comanda y lo hemos disfrutado bastante. Dijo acerca de los 20 equipos en el fútbol argentino. O sea, cambiar el campeonato para el año que viene, que tengan menos equipos, no más equipos. Que tengan menos equipos. Dijo, el mundo está cambiando porque el Mundial de Clubes se hizo con más equipos. Este Mundial incluso jugamos con 14 selecciones más. Y si vamos a ir al de 2030, vamos a jugar con 64. Así que para él están alineados con este tema de tener una mayor participación de equipos. Y también habló acerca del partido contra Inglaterra, dijo que ahí los jugadores tenían o sentían por lo menos una responsabilidad de no fallarle a la gente y bueno, así cumplieron, como que esa motivación de ese partido contra Inglaterra era distinto, por supuesto, a lo que significaba la final ante España. Es curioso, ¿no? Pero efectivamente era más que un partido entonces. Sí. Total. Se habló tanto, ¿no? Que si es solo un partido. Lo desdijo Scaloni. Sí. Claro, por ejemplo, correcto, exacto. Bueno, ¿cómo es lo de los países que otorgan nacionalidad automática por nacimiento? Bueno, me estoy desasnando con una página que se llama Pew Research Center, ahí para los que la quieran buscar, está en inglés, pero tiene toda la información. Esta nota de Trump, que acaba de mencionar Paulino, desprende información y cuando uno hace clic en uno de los portales norteamericanos, va directamente a este centro de información que dice que Estados Unidos, mirá el título de lo que abre el portal, Estados Unidos es básicamente o poco común en el mundo tener la ciudadanía por nacimiento. Lo pone como un ejemplo atípico. Entonces, claro, ahí buceé en la información y me doy cuenta que de 158 países analizados,
191... De 191, 158 no tienen nacionalidad automática. Solamente 33 tienen la nacionalidad automática, como los Estados Unidos o la Argentina, que generan por nacimiento, sin importar el estatus migratorio de los padres, la nacionalidad en el suelo donde están o donde nacieron. La mayoría está en América, dice, de los casos de los 33, Argentina, Brasil, Canadá, México, Estados Unidos, Uruguay y otros de Centroamérica y el Caribe. Acá no cita ni a Brasil, ni a Paraguay, ni a Bolivia, ni a Perú. No significa que no estén, pero no están en la lista. Después los peruanos, bolivianos que estén escuchando nos pueden desasnar. Dice que, por ejemplo, el caso chileno, si tenés padre, porque yo le pregunté esto a la inteligencia artificial en base a lo que dice este portal. Le digo, ¿qué pasa si vos nacés en un vuelo yendo de Argentina a Estados Unidos y tus padres son chilenos? Porque puede pasar. Y dice... esto podría pasar sobre argentino, sobre el océano Atlántico, sobre el espacio aéreo argentino muy probablemente también tendría nacionalidad argentina por nacimiento porque sigue siendo argentina, sobre aguas o espacio internacional seguramente tendría la chilena por la afiliación con los padres y llegado al continente del norte, es decir, a Estados Unidos, tendría nacionalidad, según lo que dice la Constitución, norteamericana, justamente porque estaría cerca del aeropuerto próximo, que sería Estados Unidos. Entonces, fíjate la diferencia, que son justamente dos países que tienen por ley o por Constitución que la nacionalidad la da el lugar de origen, de donde nace el chico. No como los otros. Es ese mapa ahí azul, ese es el ¿no? mapa. Todo lo azul es lo que te acabo de decir, que es donde vos nacés sos. O donde sos de donde nacés. O sea que somos una región abierta, definitivamente, sí. Y muy claro. integradora. Inclusiva. Integradora. Bueno, la Constitución lo dice, ¿no? Ahora, mirá lo que es solo Europa por habitar y el Asia. suelo argentino. En Australia, si vos no tenés padres oriundos de Australia y nacés ahí, te las tenés que tomar o hacer documentación, porque no podés. Es complicado Australia, hay que para trabajar y todo tenés que tener tus permisos, hay muchos lugares. Bueno, esa revisión que intenta Trump colisiona con una enmienda constitucional y es muy complejo ir contra una enmienda constitucional. No lo va a modificar. Yo creo que no va a poder. Él quiere, volvió a firmar decretos, ya la Corte dijo que eran inconstitucionales. Es más fuerte que No, lo que pasa es que se está basando en este mapa. Él dice, miren nosotros y miren ellos, son bien, todo el pero mundo. Es invalidar toda la historia norteamericana, justamente, que es la historia de la libertad, ¿no? Yo no lo estoy poniendo en duda. Tiene no lógica, parece. donde nacés, que tengas... Pero nosotros estamos del lado americano y lo entendemos así. Mirá los que viven en Europa. Sí, claro. Todos te van a decir, ¿y pero por qué? Lo que me imaginaba es la inteligencia artificial diciendo, uy, ahora Julieta que me va a preguntar. No, le estoy preguntando. Bueno, pará. Le preguntó si arriba de un avión, si la azafata era por Le acá. estoy preguntando a Pew Research Center. Sí, ya está muy bien. Escuché una cosa. Julian Canarek dice, mucha gente le está preguntando a la IA a quién votar. Yo no le pregunté, espera. ¿A quién votar? Lo dice la tapa del Economista esta mañana. Es interesante, ¿no? Porque entonces eso podría permitirnos pensar que quien maneja la IA maneja también las elecciones. Eso claramente. Muy bien. Bueno, mucha gente hace terapia con la inteligencia artificial. Sí, y eso ha sido objetado bastante, ¿no? Por muchos sectores. El voto es secreto. El voto es secreto, dijo Daniel. Espera, claro. ¿le puedo preguntar a quién puedo votar en Brasil? Dale. Está bien, mejor, así no hacemos. En Brasil, Bueno, en noviembre, ¿no? Claro, en octubre. En octubre. Mientras tanto, en Santa Cruz, Claudio Vidal pisó el acelerador, anticipó que va a buscar la reelección el año que viene, el gobernador de Santa Cruz, donde ayer hubo una movilización de trabajadores portuarios y plantas pesqueras en Caleta Olivia, y una situación allí de empleo bastante compleja, y un respaldo de la provincia que no llega. Bueno, mientras tanto hay mucho dolor en Chubut. ¿Qué pasó en Chubut? Murió el intendente de Gaiman, de un paro cardíaco, Darío Ernesto James, 56 años, muy joven, radical, que había ido por la reelección en el año 2023. Un ingeniero, una persona con alta reputación, venía del sector privado, se dedicó al sector público, se dedicó a lo público en 2019, gana la elección, muy querido por los suyos, fue despedido por todo el mundo de la política chubutense, incluso por el gobernador Nacho Torres en el día de ayer. Insisto, el intendente de Gaiman, Darío Ernesto James, falleció ayer a los 56 años. Y el BID aprobó financiamiento por $85 millones para obras de desarrollo productivo en Río Negro. Los consiguió Beretilnec en la gira que está haciendo por los Estados Unidos. También va a buscar destrabar fondos para el sector sanitario. Una provincia de Río Negro que tuvo una polémica enorme ayer porque en la legislatura terminó aprobándose el pase a planta de más de 4.000 contratados, con el voto positivo de 38 de los 45 integrantes que estuvieron presentes, con dirigentes y afiliados de ATE que siguieron en el recinto la sesión. 4.000 pasaron a planta permanente. Bueno, le pregunté, OpenAI usé, no usé ni Anthropic, bueno.
¿A quién puedo votar en Brasil en octubre? En Brasil se podrá votar el 4 de octubre y puedes elegir presidente, gobernador, 2 senadores. Le digo, no, le digo, ¿A necesito, ¿qué candidato a presidente debo elegir? Ayúdame. Muy bien, punto. No puedo decidir tu voto por vos, pero sí ayudarte a elegir de forma seria. Empezará, economía, inflación, tal. No me da candidatos, me da propuestas. Ahora tengo que preguntarle a quién pertenece cada uno. Pero si yo hubiera dicho lo que iba a decir, no me votaba. Claro. Entonces ahora ya propuesta? no ¿Dónde me está ayudó, la me plataforma? ¿Cuál es la plataforma de...? Claro. Me complicó la vida porque ahora tengo que empezar a indagar. 9:20. Se está grabando la nueva serie de Menem, la 2. ¿sí? Se va a grabar prontamente, el mes que viene, creo. Se va a grabar en Uruguay durante 2 meses. Estuvo buena la primera. La primera es muy Ahí va a divertida. estar Griselda Siciliani, va a Sí. estar Leonardo Sbaraglia. Maravillosa la idea. Sí, lo logró, lo relogró. Sí, me gustó, sí. Me gustó la personificación, no me gustó Sí. tanto la serie a mí. No, la serie es muy light, porque vos conocés la historia. Sí, claro. Pero me pareció lo como- hace, lo hace, Sí. lo logra a Menem. Yo lo veía a Menem. Sí. ¿Sí? Sí, tal cual. Sí, lo hace Lo hace muy bien, ojo, Sí, pará. sí. No es que digo que no. ¿Quién Una hubiera cosa me sido pareció mejor? muy- No sé, no se me ocurre. No, me pareció como muy armado, pero tenés razón. Y, está bien. y porque hace una caricatura. Claro. Está bien. Porque sí, podés está bien, tener razón. imitadores, pero es muy difícil la parte actoral. Ese es el Claro. tema. Y la parte actoral La es compleja. histriónica, claro. Tenés razón. Bueno, ayer hubo un fuerte sismo que se produjo en San Juan, se sintió con fuerza en Mendoza a última hora, magnitud 4.6 en la escala Richter. Mientras tanto, Santa Fe, el Senado dio media sanción, me cuentan amigos, a la emergencia hídrica por el Niño en la totalidad del territorio hasta abril, prorrogable por 6 meses más. O sea, hasta abril del año próximo. Emergencia para poder hacer contrataciones y demás. Le dio esa herramienta el Senado santafesino al gobernador Maximiliano Puyar. Bueno, ¿qué están recomendando mientras tanto a todo esto algunos en el mundo, querido Juanjito? Recomiendan colgar una cinta amarilla en la puerta de entrada de la casa. Epa. ¿Vieron esto alguna vez? No. Uy, Paula se asustó como que no es de... No tengo amarilla, tengo roja, ¿no me sirve? No, porque es así. ¿Para qué sirve? Para traer prosperidad, abundancia y buenas energías al hogar. Vamos Es- ya a comprar una. Obvio. 2-3 metros y lo En cortamos, serio, dale. es un ritual de la tradición china, no es magia ¿Amarillo negra. patita o amarillo? Con eso voy, mirá. ¿Por qué el amarillo? Esto lo tengo preparado porque Juli te puede hacer esta pregunta. que Cualquier es terrible. pregunta. Es el rosco, yo ya te dije. Sí, esto. sí. El rosco, sí. ¿Por qué Pauli también, con las preguntas? Cuidado también, los dos, ¿Por qué el amarillo? Ustedes tenían que ser profesor universitario hoy. No, Todos no. un miedo. No, yo no tengo paciencia. Sí, Yo tiro borradores, no, pero. no me quiero ir del tema. Bueno, ¿por qué el amarillo? En Feyuí el amarillo es elemento tierra y representa estabilidad y prosperidad, claridad mental y crecimiento personal, luz, vitalidad y optimismo y protección del hogar. Ah, ¿es en la puerta como en la foto? Sí, y acá está. ¿Y cómo se hace? Usar una cinta nueva, no agarremos la de la abuela que murió y nos quedó ahí en el cajón. Usar una cinta nueva, limpia y de color amarillo intenso. Huevo. Amarillo intenso. Sí, puede ser huevo, puede ser media fluo. Que están viendo es muy intenso, sí. Sí. Atarla con un nudo sencillo en el picaporte, o sea, un solo nudo, porque la gente empieza a hacer, yo ya los veo a ustedes, a vos, Paulino, ya te veo haciendo 4 nudos, no, un nudo, pum. Yo no tengo ni la cinta. Marco, la vas a conseguir. Ahora voy a Vamos a comprar a la comprar. cedería y le traigo a todos. Perfecto, la vamos a comprar. No tengo ni la roja, digamos. Ahora, pero pará, ¿lo puedo poner en la puerta del departamento, no del Sí, edificio? o de Maquena, si querés. No, de Maquena lo voy a tapiar directamente. Por una puerta amarilla, Maquena. ok. Una pentágono. Sí. Marco o algo visible de la puerta de entrada. Momento ideal al empezar un nuevo mes o un cambio de estación. Ah, bueno. Y acompañarlo con una intención. Trabajo, salud, bienestar familiar, que Maquena explote, lo que quiera. O sea, estación con intención. cada ya entendí. uno. Exacto. Por eso. Está bueno, Y- me gusta. Estación con intención. Sí, otros beneficios que le atribuyen: favorecer oportunidades laborales y económicas. Acá tiendo mucho trabajo. Promover optimismo en el hogar, simbolizar inicio de una nueva etapa y generar sensación de protección y equilibrio. Le está sacando el trabajo a la gente ¿Vos que está crees ahí en- eso? Tips, yo sí, San tips Cayetano. extra de Feng Shui para la entrada. Puerta limpia, iluminada y sin obstáculos. Limpia, iluminada Y y, sin sin obstáculos. Y sí, si pones una puerta con obstáculos no entras. Claro. Si no está iluminada, no En Maquena tenés 4 fisuras la puerta, entonces tenés que no podés. Plantas Por eso no saludables. es próspero. Por eso no es próspero. próspero. Plantas saludables a ambos lados, campanas de viento, felpudo limpio y luces cálidas. El felpudo limpio es muy importante. Después de un día de lluvia tenés que lavarlo. Todo esto que acabo de decir Sí. no tiene respaldo científico. No O sé, sea, me queda clarísimo, digamos. En cualquiera de los casos, ¿cómo era? La pulsera roja es contra la envidia. contra la envidia. Ahora la cinta amarilla en la, La puerta cinta de la amarilla casa en la es puerta por de la la prosperidad. Pero O sea, póngalo. voy a empezar a tener todos los Sí. colores en la muñeca. Y sí, Mami, no tampoco perdemos nada. 9:27 en la mañana. dale.
Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma Novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. La batería es William, mi batería es William. Disfruta las mejores picadas con Baquiano Almacén. Una combinación perfecta de vinos seleccionados, quesos y fiambres premium. Ideales para acompañar cada previa, cada gol y cada festejo en grupo. Hace tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para celebrar como corresponde. Descubrí más en su Instagram, @Baquiano Almacén. El ahora tiene su contexto. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. Bueno, ya a las 9:28 en la mañana. Está Camila Dolabjian, y mucho agradezco que nos atienda a esta hora de la mañana. Cami, primero un gusto, un placer como siempre. Gracias por esta delicadeza con nosotros. Buena mañana, Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paulino, hola Julieta, buen día para ustedes. ¿Cómo y a estás? toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Impactado por las revelaciones que contaste en las últimas horas respecto a lo que está sucediendo en la investigación, que ayer dije era muy relevante. Todos nos quedamos con el foco de Facundo Moyano, con algunos temas muy urticantes, muy complejos en el ámbito de violencia doméstica, familiar, de situaciones muy trágicas. Pero en términos judiciales, lo que está pasando en la investigación que está llevando adelante el juez Ernesto Kreplak a propósito de las muertes por el fentanilo contaminado, que generaron al menos 114 decesos que pudieron haberse evitado, tuvo esta semana un salto de calidad en la investigación a propósito de la detención, prisión preventiva, de 2 funcionarias que, a entender de los fiscales que intervienen, pudieron haber evitado lo que terminó ocurriendo y que estaban advertidas de situaciones que incluso el propio ministro de Salud, Mario Lugones, conocía. Y eso agrava todo de una manera casi determinante, ¿verdad? Sí, totalmente, Paulino. Para empezar, creo que vale la pena repasar quiénes son las 2 detenidas, porque son concretamente las 2 primeras detenciones de personas que estaban en el Estado, ¿no? De funcionarias públicas que tenían que ver directamente con el control de los laboratorios y con el control del laboratorio HLB, y ahora les voy a contar algunas pruebas de por qué especialmente ya tenían en la mira y ya tenían en carpeta tomar medidas contra los 2 laboratorios. Estamos hablando de HLB, que era la marca que puso, digamos, el sello sobre las ampollas de fentanilo contaminado, y Laboratorios Ramallo, que era de los mismos dueños, que era la que producía los inyectables para la marca HLB, ¿no? Que la habían comprado ellos. A ver, las 2 personas, las 2 funcionarias detenidas, exfuncionarias, son Agustina Vicio y Gabriela Mantecón Fumado. Son la ex titular de la MAT y la ex titular del INAME. ¿Cuáles son estos 2 organismos? La MAT, muchos lo conocen, es el organismo que se encarga, es la agencia que se encarga de la aprobación desde medicamentos hasta alimentos. Es decir, es la que aprueba todo básicamente lo que nos tragamos y los inyectamos. Es uno de los organismos más críticos, digamos, en ese sentido, de aprobación de medicamentos, de aprobación de pesticidas, de aprobación de un montón de sustancias que después nosotros ingerimos, ¿verdad? Y el INAME es el instituto que específicamente se dedica a la aprobación de los medicamentos. O sea, las 2 máximas autoridades de esos organismos son las que resultaron detenidas y cuya situación además se mantiene, bueno, en vilo en este momento, porque declararon ayer, pero todavía no están en libertad según la información que tengo hasta el momento. ¿Por qué las detienen y por qué las detienen 1 año y 3 meses después? Me parece que vale la pena hacer el repaso, Paulino, porque con la detención de estas 2 mujeres vino un dictamen por parte de la Fiscalía de Laura Roteta, elaborado por Roteta también y por la PIA, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que lo que detectó fueron, además de años de connivencia entre las funcionarias y entre, te diría, el Estado en general, más allá de ellas, y estos laboratorios, lo que demostraron es realmente, no tengo otra palabra y detesto usar adjetivos, pero espeluznante realmente lo que sucedió en los meses entre los cuales se produjo el fentanilo contaminado, se distribuyó, se comercializó, se inyectó a distintas personas
y le causó la muerte. En esos meses, vamos a ponerle, la fecha serían 28 de noviembre hasta mayo que se hace la denuncia, el 12 de mayo, lo que sucede 12 son de mayo del reuniones. 12 de mayo del 2020. 2025, el año pasado. O sea, entre el 28 de noviembre del 2024 y el 12 de mayo del 2025. En el lapso de esos meses, lo que sucede es, estamos hablando, esa línea del tiempo que estamos armando, es con inicio en una primera inspección de la ANMAT a HLB Pharma y a Laboratorios Ramallo, y el fin es efectivamente cuando ANMAT hace la denuncia. O sea, esa es nuestra línea del tiempo como para entender qué es lo que encontró la investigación. Correcto. Lo que encontró fue que ya el 28 de noviembre, cuando se hacen las inspecciones, se eleva un informe a las autoridades que dice básicamente, acá no se puede producir nada, no se puede producir aire directamente. No, las deficiencias que se habían detectado eran tan grandes, eran tan importantes para las buenas prácticas de producción, que lo que se recomienda es directamente dejar de producir. Un dato muy importante, esto es a pesar de que les habían avisado que iban a ir. Esto es otra de las cosas que se logró probar y que nosotros contamos en su momento, que es que las autoridades de la ANMAT le habían advertido a los directivos del laboratorio que iba a haber una inspección. O sea, aún con la posibilidad de ordenar algunos papeles, de limpiar un poco, de tratar de maquillar lo que sucedía ahí adentro, no pudieron pasar nada, ni un punto les pudieron dar como para mantener el laboratorio abierto. Sin embargo, no se tomó absolutamente ninguna medida, Paulino. ¿Qué es lo que sucede después? Bueno, nos vamos hacia enero, momento en el que ocurren dos cosas claves. Enero 2025, aquella inspección había sido el 28 de noviembre del 2024. Exacto, y arrojó nada, no sucedió nada a partir de ello, ¿no? Y después de eso, lo que sabemos es que ellas se reunieron repetidas veces, Mantecón Fumador por lo menos 2 veces, y Vicio se reunió también con Ariel García Furfaro, con los directivos del laboratorio, el 14 de enero en la sede de ANMAT. Esto es mientras tanto ya tenían un informe diciendo que ahí no se podía producir absolutamente nada, y mientras estaban produciendo las ampollas de fentanilo. Y ahí es donde entran las chats, las conversaciones que fue encontrando la justicia a partir de los teléfonos secuestrados. Los chats son realmente, Paulino, impresionantes por la falta de relevancia que se le da a la salud pública por sobre incluso criterios económicos. Déjame leerte una partecita. Sí, claro. Todo muy promiscuo, además. Absolutamente. Hay una conversación que mantiene una técnica de ANMAT con Gabriela Mantecón Fumador, con la titular del Instituto de Medicamentos. La técnica le dice: hola Gabriela, buen día. Llegaron varias consultas sobre si los hospitales pueden dispensar y usar los productos de Ramallo, porque acá ya habían alertas, incluso ya había sucedido la primera muerte. También si las droguerías pueden venderlos. Esa parte la agregué yo, Paulino, digo, para que estén en contexto. Sí. También si las droguerías pueden venderlos. Te reenvié los correos electrónicos porque tenemos que dar una respuesta. No te quiero molestar, pero no sé cómo se resuelve esto desde la parte jurídica. Y Gabriela, que ya sabía de todo lo que sucedía dentro de Ramallo y ya existían las primeras denuncias y reclamos por lo que estaba pasando con el fentanilo contaminado en los hospitales, le dice: déjame verlos, si tenemos identificados los lotes que no se pueden comercializar bien. Y la técnica, con criterio, le responde: serían todos los lotes de todos los productos elaborados por Ramallo para HLB, porque los procesos productivos no se realizaron bajo buenas prácticas de fabricación, como diciendo, ¿qué es lo que querés distinguir si ya sabemos que esto es así? Claro, correcto. Y Gabriela le responde, esto es realmente la peor parte, le dice: es un montón de guita que está en la calle. Es peligroso, le responde la técnica. Una persona que reporte un evento adverso o se muera es nuestra responsabilidad. No podemos demorar la respuesta. Ya venían demorando meses. Gabriela le contesta: sí lo sé, déjame ver los mails. Perdón, Gabriela es Mantecón Fumador. Exactamente, la titular del Instituto Nacional de Medicamentos. Con lo cual, el titular del Instituto Nacional de Medicamentos dice: tenemos un montón de plata en la calle, primando la caja, lo económico, lo financiero, por sobre la salud. Y la otra persona técnica más inferior, sin margen de, naturalmente, obturar esas ventas, le dice: no, pero pensá que nosotros vamos a ser responsables si hay muertes que se producen. Y ella dice: ok, déjamelo evaluar. ¿Te seguí bien? Sí,
Sí, perfectamente. Y lo peor es que tardaron también, volvieron a tardar en tomar medidas. De hecho, la inhibición para la prohibición estaba ya a disposición de firma semanas antes de que realmente finalmente se publica. ¿Cuándo se publica? Se busca el recupero de los lotes. Mira, la denuncia, el momento en realidad donde sale toda la luz es en la denuncia del 12 de mayo, momento en el cual ya habían sucedido muertes, de hecho ya habían reportado, por lo que sabemos ahora a partir de la causa, ya habían muerto 63 personas para el momento en el que piden el recupero y realizan la denuncia, hacen todo junto al mismo tiempo. Y incluso una cosa, Paulino, que también pone la piel de gallina, porque este es el tratamiento que se le da de vuelta a las cosas que después nosotros nos metemos en el cuerpo, ¿no? Pero cuando incluso estaban por hacer la denuncia penal y esa parte estaba resuelta de que tenían que recurrir a la justicia, la denuncia se hace ante la Policía Federal Argentina y eso deriva la causa, lo que revelan los chats de los teléfonos secuestrados es que había una gran preocupación por, y cito textual, resolver la parte administrativa. O sea, de algún modo tratar de ordenar los papeles internos para que no sea eventualmente tan evidente la flagrante connivencia que había con los directivos. O sea, la complicidad que había sido definitivamente muy marcada en el gobierno del expresidente Alberto Fernández y que se prolongó de manera determinante en el gobierno del presidente Milei, a través de un Mario Lugones que estaba al tanto. Ese es otro punto muy importante, porque lo que sucedió esta semana también, además de la detención, fue que las indagaron, tanto a Vicio como a Mantecón Fumador. Mantecón Fumador dijo, que es la segunda vez que lo repite, porque lo dejó por escrito en otra oportunidad, que Mario Lugones, incluso antes de ser ministro de Salud formalmente, o sea, cuando era ministro de Salud en las sombras, correcto, era una especie de asesor, una especie de Santiago Caputo en la presidencia, pero en su caso en el Ministerio de Salud, estaba al tanto de todo. Dice Mantecón Fumador, todo esto será objeto de prueba, por supuesto, pero las funcionarias efectivamente lo involucraron al actual ministro, diciendo que él sabía quiénes eran estas personas, qué es lo que estaba pasando, cuáles eran las reuniones que se habían mantenido, porque además de esto, además de la reunión que les conté sobre enero, o sea, en paralelo a que se estaba produciendo y distribuyendo el lote los dos lotes contaminados de fentanilo, después, cuando ya suceden los primeros reportes, la respuesta de las funcionarias no es tomar acciones de inmediato. Lo que hacen es volver a reunirse, se vuelven a juntar con las autoridades del laboratorio. Y de hecho, en los chats se revela que una de las dos funcionarias, Vicio, había pedido que por favor se retiraran de a poco y con discreción para que nadie los vea dentro de ANMAT. ¿Qué precio tiene todo esto? Es la pregunta que para mí se sostiene en este momento, la más importante. ¿Todo esto lo hacían gratis, lo hacían para preservar la economía familiar de los García Furfaro o tenía un precio? A los efectos de la imputación que les están haciendo no importa tanto, Paulino, porque lo que le están imputando es incluso más grave y es la colaboración con la muerte a partir del envenenamiento público, prácticamente. Entonces no es necesario saber esto, pero yo creo que para la investigación, para lo que sepan la gente, es realmente importante, porque es este tipo de cuestiones que te demuestran que la corrupción mata. Una frase ya casi utilizada, pero nunca tan real como en este caso. ¿Sabes qué es extraordinario el axioma que utilizás? Porque la corrupción mata fue un emblema de muchos de los que hoy dicen tener actitudes distintas, opuestas, diferentes, pero prácticas iguales. Esto es una cuestión que tiene que ser de primerísimo orden. Acá hubo funcionarias que estaban al tanto de una producción de medicamentos inyectables que no estaban a la altura de ser provistos a pacientes que estaban ya en estados delicados. El fentanilo se administra en esa situación y en esa circunstancia a los pacientes. Y incluso con la evidencia de varias docenas de muertos, ni siquiera frente a esa evidencia el Estado reaccionó para retirar todas esos lotes. Es como si una automotriz detecta que hay una falla en las cubiertas de un vehículo que vendió y en lugar de hacer un recall rápido para evitar que haya accidentes por fallas técnicas, deja todo traslucir, y cuando aparecieron 50, 100, 200 accidentes con el mismo vehículo porque las cubiertas se reventaron y por lo tanto murió gente, toma cartas en el asunto.
primando el costo que le implica ese recall, ese cambio de neumáticos, en desmedro de la salud de aquel al que le vendió un servicio. En salud mata. Y acá García Furfaro entró a la ANMAT ya con una inspección que era dantesca para él. 2 meses después, la inspección fue en noviembre, entró en enero. No hay manera de entender una promiscuidad, una convivencia, una complicidad tamaña de otro modo. Después dirán, es el empresario del kirchnerismo, es el empresario que quiso hacer negocios con. Las muertes se produjeron hace 1 año y medio. Porque alguien no observó bajo este gobierno lo que debió ver y lo que sabía, que es lo más grave. Porque podés no verlo. Ahora, si lo sabés, no podés no actuar. Yo quedé impactado, Camila, porque has hecho un trabajo finísimo, extraordinario, a propósito de indagatorias que se dieron esta semana, de resoluciones de dictado de prisión preventiva por parte de la justicia para estas 2 funcionarias muy relevantes, ANMAT e INAME, los 2 organismos que debieron intervenir para evitar la tragedia y las muertes. Y eso es lo que la justicia efectivamente tiene como principal hipótesis, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hasta ahora lo que se han logrado probar, porque hay cuestiones relacionadas con como vos mencionabas, con la condición previa de los pacientes, lo cual ha llevado a distintas hipótesis. Se ha logrado probar 94 muertes por ahora, ese número puede incluso seguir creciendo, pero las muertes asociadas son más, son muchas más. Lo que pasa es que obviamente en el marco de la causa penal se logró probar o se logró determinar de forma técnica la causalidad a partir del fentanilo en el caso de 94. Hay que prestar mucha atención a eso y también hay que prestar atención a qué digan estas 2 mujeres que están muy complicadas y en esa situación yo creo que pueden hablar incluso más, van a seguir declarando en la justicia, esto es muy importante, y su situación de libertad condicional no está resuelta porque a una, por ejemplo, le han pedido una fianza de 75 millones, todavía no se sabe si lo va a pagar, pero todavía están detenidas y van a seguir declarando. Cami, gracias. Un beso. Un beso enorme, Paulino. Chao, Juli también. Chau. Un beso. La corrupción mata. Antes, hoy, mañana, mata. No da una segunda oportunidad. De vuelta, mata. 9:44.
¿Dónde estamos? Información para seguir conectado. La nieve es el denominador común en Bariloche. Han suspendido las clases esta mañana, uno de los temas del día. Muchos fieles pidiendo pan, paz y trabajo en San Cayetano, en Liniers, donde marcha además a Plaza de Mayo, y ya hubo la bendición de los trabajadores y las herramientas por parte de García Cuerva allí en Liniers. Bueno, y ayer apareció la FIFA respaldando a Gianni Infantino en medio de la polémica. Apareció la AFA. La FIFA, la AFA, respaldando a Gianni Infantino. Es cierto, un comunicado en el cual, bueno, se hablaba de esta gestión por parte de Gianni Infantino, y el título del comunicado es Respaldo a la gestión realizada los últimos 10 años por Gianni Infantino allí en la FIFA. Y habla de, es una carta dirigida puntualmente a Gianni Infantino, habla de esa gestión en esta última década, dice sobre el proyecto fallido, el FIFA Forward Enterprise de la semana anterior, reconoce esa decisión de retirar esa propuesta porque dice que generó más incertidumbres que otra cosa, y destaca ese pedido de disculpas que se envió a las diferentes federaciones. Debemos reconocer la decisión de la administración de retirar un proyecto que generó muchas incertidumbres y mucho más que de certezas. Usted hablándole a Infantino, se encuentra liderando una gestión que propició una transformación profunda de la FIFA y que se cimentó en el respeto a las estructuras estatutarias y el seguimiento de los procedimientos democráticos supuestamente. Y habla también AFA en ese comunicado de ese respaldo para seguir de la mano de Infantino. No lo dice puntualmente como hablando de una reelección, pero sí respalda todo el proyecto que está haciendo y dice que por ese camino se debería continuar. Así que esto habla de lo que va a pasar en las elecciones de marzo del próximo año, cuando se van a llevar a cabo, y en donde Infantino claramente busca una reelección. Correcto, con la oposición de la UEFA, con el respaldo de México, Argentina. Oposición de UEFA y de CONCACAF. Y CONCACAF también, sí, que se opone. son los dos que correcto. están en oposición. Bueno, ya a las 9:50. ¿Qué dice el Banco Central? ¿Qué está viendo? Ya que viste ayer la conferencia y demás. ¿Qué ayer en la conferencia de prensa no se había incluido todavía el relevamiento de expectativas de mercado, porque no había salido, pero claro, sí ellos se tomaron el trabajo de primero contar los detalles del último informe del IPOM. El IPOM es el informe de política monetaria del Banco Central del segundo trimestre de este año, donde muestran varias cosas, como por ejemplo cantidad de reservas compradas, cantidad nominal de deuda, la tendencia que está viendo el Banco Central en cuanto a la hoja de balance, es decir, cuánta deuda tiene el banco respecto a cuánta tenía y cuánta va a tener a fin de este año, etcétera, etcétera. Los que dirigieron la conferencia de prensa, y simplemente la imagen los mostraba a ellos, fueron Santiago Bausili, que es el presidente, y Vladimir Bernin, que es el vicepresidente de la entidad. Los dos se ocupan de dar conferencias de prensa, sobre todo no conferencias de prensa, pero sí reuniones cerradas con empresas o grupos empresarios en la Argentina, en el exterior, y las consultas siempre vienen de grandes bancos, de bancos de inversión, de fondos de inversión, y lo hacen para allanar camino, que es después el trabajo que hace el Ministerio de Economía. Temas a destacar. Conflicto en Medio Oriente. Dijeron, el evento de más inflación tuvo que ver con la volatilidad que generó el conflicto en Medio Oriente. El shock de oferta energético coexiste con una demanda extraordinaria de la inteligencia artificial. Esta fue la primera explicación de por qué no tuvimos un sendero descendiente más rápido en lo que va del año. El 10% que establecía el presupuesto de inflación y que va a estar cerca del 30%. Ellos dicen que ellos no proyectan la inflación, que están obligados por presupuesto a poner un número y que el presidente y el Ministerio de Economía no están de acuerdo con proyectar, es decir, adivinar cuánto va a ser. Eso lo hacen las consultoras, por ende citan al REM. ¿Se entiende? Ellos no dicen nosotros decimos esto. Nosotros nos basamos en los datos del mercado privado y decimos lo que la información está. Pero para la estructura del presupuesto vos estableces un aumento de precios determinado, porque eso te va a dar recursos para la estructura de gastos que vos tenés que hacer. Bueno, no es lo mismo. En este caso, en lugar de subirlo, como hicieron siempre, se baja. Por ejemplo, vos históricamente ponías una cantidad de inflación que estaba alejada de la meta, pero que estaba más cerca de la realidad. En este caso lo pusieron muy lejos de la realidad. Quiere decir que si te sobra algo de plata, tiene que ser porque vos acercaste mucho el bochín, es decir, te acercaste mucho a la meta objetivo. Y en este caso, probablemente, según las consultoras, va a dar 27% en el año con suerte. Con los números de hoy, ellos dicen, o decían en el presupuesto, la Subsecretaría de Política Económica dice o dijo en el presupuesto, que todavía no fue discutido ni aprobado, 10,7.
10,7 de inflación. No, pero para este año, el presupuesto del año pasado estableció un 10. Bueno. Eso sí fue aprobado y eso sí fue validado y establecía... No van a llegar a 10, eso no está claro. van a llegar ni camina, ni en moto van a llegar. Lo más probable es que lleguen con mucha suerte a 25 y si no van a llegar a este 27 que están proyectando las consultoras, que son 46 las del último informe. Correcto. El segundo dato es, la economía creció 6,5% desde diciembre de 2023 hasta el primer trimestre del 2026. Esto es lo que muestran, según ellos, las estadísticas que tienen en base a lo que muestra la hoja de balance del Banco Central. El motor del lado de la demanda fue el consumo privado, dijo Bausili textual, pero el crecimiento está liderado por las exportaciones. En el segundo trimestre el PBI se vio afectado por el conflicto internacional. Por eso vemos el serrucho hacia la baja. Vamos a conocer el EMAE este mes. Tasas de desempleo se mantienen en niveles históricamente bajos, dijo Bausili. La pobreza está en 30%, más o menos. Acumula caídas en pobreza e indigencia sostenida desde el 2023. La caída de la inversión se atenúa, dijo Bausili, y las modernizaciones legislativas contribuyen a incentivar la actividad más vigorosa. Ellos dicen que con todas las reformas que se están haciendo ahora, la actividad va a crecer de cara al 2027. Y por último dijeron, el 80% de los dólares que compró el sector privado, sobre todo individuos, en los últimos meses fue para atesoramiento. Y ese dinero quedó ahorrado en el sistema formal porque lo vemos en las cuentas. Ante la pregunta de 3 colegas, respondieron a el tema de la mora, dijo... la morosidad va en línea con los procesos lentos de cambio de la dinámica económica financiera. Dijo que en la cuenta hay un denominador y un numerador. Mientras uno de los dos no se mueva, claramente el nivel de mora va a seguir sostenido, por más que no haya más crédito y no se estén entregando a nuevas personas, porque hay un sector que no puede pagar y entonces en la hoja de balance de los bancos va a aparecer el moroso que está pagando con dificultad, el irrecuperable se corre de esa lista y queda una cantidad de crédito a otorgar que está muy supeditado a la posibilidad de pago de la persona que lo toma. Entonces, al no crecer, el crédito había crecido y se había expandido a 14, ahora está en 11. Si no crece el crédito, la cantidad de morosos a medida que se va achicando la cantidad de deudores, claramente es más de lo que se ofrece. Entonces, por esa razón no baja la tasa según Bausili. Después dijeron que no tienen pensado bajar encajes por el corto plazo, y esto es una demanda de los bancos. Dijeron que el riesgo moral de intervenir entre privados, entre bancos y el sector público, privado, personas, entre las deudas y la mora sería moralmente incorrecto, porque entonces desviarían o quitarían el incentivo a que la gente pague la deuda cuando la toma. Y dijeron al final que no es una medida relevante la intervención de los dólares que vendió con títulos públicos el Tesoro en el Banco Central, justamente porque eso se hace por temas de volatilidad y que en volumen eso no afectó el tipo de cambio, que de hecho el tipo de cambio subió a pesar de que se hayan vendido los títulos y que fue muy marginal la operación ante la pregunta de si estaban interviniendo el mercado de cambios. Ya sabemos dónde estamos. Bueno, hablando de estos temas, hoy tenemos datos de la construcción y la industria del INDEC a las 4 de la tarde respecto al mes de junio. Así que será una foto que va a venir bien observar, son los datos oficiales. Despacho de cementos, mientras tanto, se conoció hace un ratito, cayeron efectivamente 8,2% el mes pasado, en julio. Fue el peor julio desde el 2020. Sí. Despacho de cementos. Mientras tanto, parece que fue un buen mes por contrapartida en los porcelanatos. Me dicen algunos que están en el sector. Se nota que hay más refacción de vivienda. Claro, no, lo que tenés es construcción privada y no pública. Sí, el cemento es para hacer calles y el porcelanato es para edificar. Sí, de todas maneras con el cemento también haces obra privada. Sí, ¿no es cierto? pero de mucho menor envergadura. Correcto. Bueno, más allá de todo esto, está hoy un día de mucha feligresía de San Cayetano, de misas, de pedir por pan, paz y trabajo, con movilizaciones en Liniers. La misa central será a las 11 de la mañana y efectivamente también una marcha hacia Plaza de Mayo. Recuerden que esta madrugada se aprobó la ley de inviolabilidad de la propiedad privada sin el capítulo de la ley de manejo del fuego. Tampoco incluyeron, ya lo estaba previsto, la ley sobre venta de tierras. Capítulo 3, así que hubo una victoria a lo pirro del oficialismo, 37 a 33 votos, pero tuvieron que sacar algunos
proyectos o sacar algunos artículos que fueron los más controversiales, básicamente porque los aliados no dieron cobijo a esa iniciativa. Más allá de todo esto, el presidente está ya rumbo a Colombia, va a participar de la asunción del presidente después de los acuerdos bilaterales que firmó con Noboa en Ecuador en el día de ayer. Sí. Y a todo esto el fútbol también vuelve a rodar la pelota hoy. Sí, hoy a las 7:30 Rosario Central ante Aldo Civi, a las 21:45 Independiente Rivadavia ante Estudiantes de Río Cuarto. Mañana Tigre con River allí en Victoria a las 5 de la tarde, Boca ante Vélez en la cancha de Huracán a las 19:15 y a las 21:30 Independiente ante Platense. Platense que ya presentó oficialmente a Martín Palermo. Un saludo de hecho para Maxi Palma, hincha fiel de Platense que nos está escuchando. Un abrazo, Maxi, querido, tanto tiempo. Y a esta hora también ya es oficial el regreso del Tucu Correa, de Joaquín Correa, para ser nuevo jugador de Estudiantes. Ya presentó sus exámenes allí en La Plata. Se espera que esté acompañando al equipo en la delegación y en lo que va a ser el partido justamente de mañana ante el Calamar y estar disponible para lo que tiene que ver con competición internacional ya la próxima semana. Ese es el deseo entonces de parte del Cacique Medina. Muy bien. ¿Y lo último? Lo último, Jerónimo Rulli al Manchester City, 3.5 millones de euros habría pagado el equipo ciudadano al Olympique de Marsella. Maxi Palma, Pablito Esteco, un abrazo a ambos. Sí, son a los dos. culpables de que me duerma más tarde por ustedes, a los trasnochados en la pantalla de ESPN cada medianoche. Un abrazo, 9:59. Now. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker.